tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reconstruir Castilla y León. Esta semana vamos a hablar sobre las universidades. Queremos saber cómo están gestionando los cambios que han surgido a raíz de la pandemia, a qué retos se enfrentan para seguir siendo instituciones que miran hacia el futuro, y no estamos solo hablando del ámbito educativo. Nos encontramos en la sala de exposiciones temporales de la Universidad de Valladolid, y como estamos en su casa, paso a presentar al rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Más a mi derecha está el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero Ortega. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. A mi izquierda tengo al rector de la Universidad de Burgos, a Manuel Pérez Mateos. Encantada de saludarle. Igualmente, y por último, pero no menos importante, al rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín. A los cuatro, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí, porque sabemos que el tiempo de los cuatro es oro, como no. Vamos primero a escuchar una entrevista y enseguida regresamos con la tertulia. Bienvenidos al Consejo Económico y Social de Castilla y León. Hoy nos hemos venido aquí para hablar con su presidente, con Enrique Cabero, de Educación Universitaria. Muchas gracias por acogernos aquí, señor Cabero. Un placer, y todo por lo contrario. atendernos. Muchas Vamos gracias. a hablar de universidad en este programa de Reconstruir Castilla y León. Vamos a hablar con los cuatro rectores de las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Ustedes, en el informe anual que hacen socioeconómico, también analizan la educación y la universidad. ¿Cuál es el diagnóstico que han hecho este año? El diagnóstico es que Castilla y León cuenta con un magnífico sistema universitario. Las cuatro universidades públicas se complementan perfectamente, y desde el punto de vista de lo que es la generación de actividad económica en los territorios de nuestra comunidad autónoma, puesto que están distribuidos los campus en todas las provincias, incluso alguna provincia con más de un campus, y desde el punto de vista de la generación de conocimiento, tan importante para la configuración de la comunidad, las cuatro realizan y conforman un sistema realmente importante en el ámbito del Estado y con gran repercusión, no solo nacional, sino también internacional. El sistema puede ser de los sistemas que estén extendidos por toda la comunidad y que más vertebren la comunidad, el universitario. Esta es una parte muy relevante del sector público de Castilla y León. A veces no se tiene en cuenta suficientemente porque estamos más acostumbrados a hablar de administraciones de índole territorial y no tanto funcional. Las universidades de Castilla y León son una gran oportunidad para nuestra comunidad autónoma. Han de requerir, por tanto, un mayor esfuerzo. Sé que se ha ido haciendo, pero no es suficiente desde el punto de vista del Ejecutivo, del Legislativo, respaldando políticas en materia de personal, de recursos económicos, de instalaciones, de proximidad, de difusión general, tanto dentro de nuestra comunidad como en el resto de España, como en el resto del mundo. Y creo, y este es otro de los diagnósticos que hace nuestro informe, que es necesario un mayor contacto, una mayor relación, un mayor trabajo conjunto, si se me permite la expresión, con el sector empresarial y el sector institucional, porque tenemos grandes grupos de investigación, institutos, centros, grandes docentes, y ese es un potencial para el desarrollo en las políticas económicas, empresariales, sociales, muy importante. Siempre hablamos de cambios dentro de la universidad, cambiarla, adaptarla a la sociedad, de eso hablaremos, pero ahora, según estaba hablando, me gustaría saber también si hace falta un cambio de concepto de la sociedad hacia la universidad. Quizás lo que pensamos es vamos a sacar un lugar donde se saca un título y para conseguir una profesión, un trabajo, sí se hace investigación, pero bueno, es como un ámbito que queda ahí un poquillo apartado. Quizás la sociedad también tiene que empezar a cambiar su concepto de lo que es la universidad y lo que puede aportar. Seguramente no se conoce bien del todo. Debemos partir de un hecho, y es que realmente lo que hoy conocemos como universidad surge aquí en Castilla y León. La Universidad de Salamanca acaba de celebrar su 8º centenario en 2018. Esta es una figura que históricamente surge en Europa, y Castilla y León muy pronto se sumó a lo que habían hecho muy pocos países o muy pocos ámbitos territoriales de nuestro continente. Desde entonces se viene trabajando con prestigio internacional en la universidad, pero a pesar de todo no se conoce en la circunstancia actual todo el potencial universitario. Me parece que el Consejo Económico y Social
puede contribuir, debe hacerlo, para que esté más presente el sistema educativo universitario, las propias universidades en esta institución de participación, de conocimiento, de generación también de informes. Y ese es nuestro objetivo ahora mismo, que desde las sociedades, organizaciones que estructuran la sociedad, sindicales, empresariales, agrarias, de la economía social, de los consumidores y usuarios, del tercer sector social, se conozcan más las posibilidades de la universidad y desde la universidad se conozca mucho más también aquello que se necesita en la investigación básica y en la aplicada para poder desarrollar nuevos proyectos y también desde el punto de vista de la formación de ciudadanos, de profesionales, puesto que la formación universitaria ofrece grandes posibilidades para la inserción profesional y para el desarrollo económico y social de una zona. Estamos en un momento clave en la evolución de la sociedad de este siglo XXI, con pandemia, crisis económica, todos estamos esperando fondos europeos, bueno, que haya una transformación de la sociedad. La universidad, ¿qué puede aportar en esa transformación del próximo decenio? Creo que mucho, y viendo los proyectos que se han ido ya aprobando por parte de la Unión Europea, también por el Gobierno de España recientemente mediante decreto ley, la actividad que está desarrollando la Junta de Castilla y León en este sentido, en los programas de reactivación y recuperación con la crisis y tras la crisis del coronavirus, se pone de relieve. El modelo de sociedad, el modelo económico productivo, el modelo de políticas sociales debe transformarse. Ya se decía antes de esta crisis, ahí está la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los que por cierto se ha sumado este Consejo y las universidades. Ahí está también el Pacto Verde Europeo. Pero la crisis actual acelera ese proceso. Y es un proceso sobre todo que pasa por la transformación a través del conocimiento. Y el conocimiento, que ha sido fundamental a lo largo de la historia de la humanidad, ahora en el siglo XXI y en este contexto que atravesamos, es aún más importante. Hay que crear conocimiento. No solo transmitirlo, que también, y las universidades se dedican a transmitir el conocimiento, pero también tienen que crearlo. Y no podemos dejar que sean otros ámbitos territoriales, otros estados, otros continentes los que creen ese conocimiento. Castilla y León tiene ahí un potencial, que están aprovechando otras comunidades autónomas, incluso otros países. Estamos, y esto permítanseme la expresión, aunque puede ser un tanto exagerada, quizá, pero no en el contenido, estamos subvencionando el desarrollo económico, las políticas sociales de otras comunidades y de otros países a través de nuestro sistema universitario. Es verdad que nuestro sistema universitario debe estar abierto plenamente y nosotros queremos que personas de todo el mundo se vengan a formar a Castilla y León, que se vengan también a generar conocimiento, a investigar, a doctorarse, pero no es menos cierto que necesitamos que Castilla y León retenga ese talento, incluso capte talento a través de sus universidades para que se cree aquí mismo nueva actividad económica, nuevas posibilidades. Es lo que se necesitaría de las instituciones públicas, ese apoyo para desarrollar esa red conectada a las universidades para que permanezcan esos profesionales que se han formado y se cree todo un tejido industrial. Si no, nadie se queda, si no hay empleo. Es un tejido empresarial, un tejido social, institucional del tercer sector y no únicamente, aunque tampoco está mal que claramente las personas que formamos aquí y el conocimiento que generamos aquí repercuta positivamente en otros ámbitos, sin duda alguna, pero que repercuta aquí. Es decir, que podamos generar nuevos ámbitos de trabajo, nuevas expectativas, nuevas empresas, nuevo empleo y con ello también contribuyamos a resolver el problema del reto demográfico. Me parece que esta es una línea de trabajo que debemos explotar conjuntamente. En el informe lo recomendábamos, que tanto el Gobierno de la Junta de Castilla y León como el propio Parlamento, las Cortes de Castilla y León son conscientes de este asunto, las universidades por supuesto lo han ido remarcando sus rectores en los actos, incluso en los más recientes, inauguración del curso, pero nos hace falta dar un paso más. En el pacto político que se alcanzó, creo que afortunadamente, ahora hay que desarrollarlo, animo a los responsables políticos a que lo hagan. Con motivo de esta pandemia se decía que es necesario un sistema reforzado, renovado de ciencia, tecnología, investigación, conocimiento en definitiva. Desde el Consejo Económico y Social queremos contribuir a ello. Es fundamental un gran pacto por la ciencia en Castilla y León y por el sistema universitario de Castilla y León. Es que este es uno de los grandes pilares,
una de las grandes posibilidades de transformación y crecimiento que tenemos. Y el apoyo de las otras transformaciones que se quieren llevar a cabo, porque se habla de digitalización, economía sostenible, eso se desarrolla en la universidad. Es transversal, claro. Cuando hablamos de universidad y de conocimiento estamos hablando de un todo que debe llevarnos a una transformación, lo hablábamos antes. La Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo de financiación con los fondos del programa Próxima Generación o REACT Unión Europea, que se han aprobado recientemente ya de manera definitiva en el mes de diciembre, pero lo está haciendo no para volver hacia atrás, no para tapar agujeros, si ustedes me entienden en este sentido, sino para generar nuevas posibilidades. Que la crisis, dentro de la tragedia que está suponiendo en vidas, en salud, en problemas para todos, pueda servir de alguna manera para salir de ella con una sociedad transformada, que sea un cambio a mejor, no un cambio hacia atrás, sino hacia adelante. Que seamos todos conscientes por lo que estamos sufriendo y padeciendo como sociedad e individualmente, que es importante trabajar juntos y poder colaborar. Y ahí el sector público de Castilla y León cuenta con una pieza que es imprescindible, que es el sistema universitario. Por eso creo que es muy importante que se colabore con las universidades, que se oiga mucho más a sus rectores, a sus órganos de gobierno y participación, que reflexionan mucho sobre este asunto. Yo he sido miembro de un equipo rectoral justo antes de estar aquí, con Ricardo Rivero, que es un excelente rector, y me consta con la planificación, el otro día lo han aprobado, el nuevo plan estratégico, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca, que se está trabajando mucho. En Salamanca, en Valladolid, en León, en Burgos, en esa modernización. Tenemos que oírles más, tenemos que aprender más, y ellos también, y sé que están dispuestos, tienen que abrir absolutamente su estructura formativa, investigadora, a los colectivos sociales, al empresariado y a las instituciones de Castilla y León. Ese gran pacto donde tienen que estar las universidades va a ser fundamental también en el programa de reactivación, de desarrollo y en la captación de fondos europeos. Voy a hacer de abogado del diablo en esa apertura a la sociedad, esa conexión más con el mundo empresarial. ¿No se puede perder un poco parte de la esencia de lo que es la universidad? ¿O cuál debe ser esa esencia? A lo mejor nos tenemos que replantear cuál es esa esencia. ¿No se puede perder algo? Esa es una crítica que a veces se hace, ¿no?, a esta colaboración, pero yo creo que depende de cómo se haga. Lo que nos planteamos desde el CES, no personalmente por supuesto, es que se haga una especie de venta de la universidad a algunos intereses empresariales. No, no ese es el modelo. El modelo es la colaboración público-privada. Ese es un eje fundamental en la recuperación económica. Después de esta crisis tenemos que saber que para salir de ella la colaboración público-privada es imprescindible en nuestro modelo de Estado, en nuestra sociedad. Y la universidad necesita, por un lado, contribuir a esa colaboración público-privada. El sector privado debe saber que en las universidades tiene un buen ámbito de colaboración económica también, para pensar en todas las ciencias y en todos los campos. No estamos diciendo es que la universidad tiene que dedicarse a una empresa o a un sector. No, no, la universidad es el todo. Es que necesita también, y lo sabemos en términos históricos que cita nuestro Estatuto de Autonomía, donde las universidades de Castilla y León, se cita Salamanca, por ejemplo, con la Escuela de Salamanca, fue capaz de dar al mundo una interpretación, una transformación cuando estaba empezando la Edad Moderna. Ahora nos sucede algo parecido. Salamanca, Valladolid, León, Burgos son universidades extendidas por todo nuestro territorio que generan a diario empleo directo e indirecto y actividad económica, y hay estudios económicos además independientes que lo demuestran con datos concretos que son fundamentales para la vertebración y la generación de actividad económica en todos los sectores, transversalmente, y de lo que se trata ahora es de conseguir un valor añadido, no de subordinar la universidad a intereses de algunas empresas, sino de trabajar juntos, porque es que la universidad se va a beneficiar también de ese trabajo conjunto, nuevas líneas de investigación se van a poder abrir, nuevos campos en los que Castilla y León puede ser líder y que eso repercuta también en la economía, el empleo y el bienestar social. Nos da un minuto, pero me gustaría hacer una reflexión, compartir una reflexión sobre otro valor de la universidad. Estamos hablando mucho de la repercusión económica social, pero también como conciencia de la sociedad. No se puede perder esa parte, ¿no?, de ética, moral, de configuración de pensamiento, ¿no? Es importantísimo lo que acaba de decir.
Ahí es fundamental ese compromiso histórico de los intelectuales con la sociedad. Los procesos de transformación y de progreso han requerido siempre una interacción plena de intelectuales, de personas, podríamos decir, del mundo de la práctica, de personas emprendedoras muy vinculadas al mundo de la empresa y de las administraciones. Los gobiernos, los parlamentos, las administraciones necesitan personas emprendedoras también, no solo la empresa. Y cuando se ha conseguido coordinar todo eso, es cuando se ha avanzado en igualdad, en derechos y en bienestar social vinculado al empleo y a la empresa. Eso es lo que debemos hacer ahora. Por eso invito desde el Consejo Económico y Social, por supuesto a las universidades, pero también, y ya lo he hecho y saben cómo pienso, al Gobierno de nuestra comunidad, a la Consejería de Educación. La consejera, sin duda alguna, tiene muy claras estas ideas, y al propio Parlamento Autonómico, a que trabajemos juntos para poder generar un nuevo proyecto de ciencia, universidad, tecnología y de investigación al servicio de toda Castilla y León, y al servicio también, ¿por qué no? No nos debe preocupar, sino todo lo contrario, del desarrollo empresarial, del empleo, de la calidad de vida en nuestra comunidad autónoma. Nos quedamos con ese último mensaje, ese reto de convertir las universidades o potenciar lo que ya son, en ese sentido de que es motor económico, motor social y también escaparate de la propia comunidad de Castilla y León. Muchas gracias por habernos atendido, señor Cabero, presidente, Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social. Muchas gracias a ustedes y enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por habernos atendido. Enseguida, en breve, continuamos este programa, pero ya con nuestro debate tertulia. Bueno, pues regresamos después de la entrevista. Ahora sí vamos a empezar con la tertulia sobre la universidad. Para ello contamos con los 4 rectores de las universidades de Castilla y León. La primera cuestión es una pregunta muy general. Nos gustaría conocer ¿cuál es la situación ahora mismo de las universidades en la comunidad a raíz de la pandemia? Y no solo nos referimos a ese cambio brutal que supuso la educación online, a la que todos los centros educativos, no solo de Castilla y León ni de España, también se tuvieron que adaptar. ¿Qué cambios son los que está padeciendo e intentando solucionar la universidad? Empiezo por usted, rector. Muchas gracias. Bueno, pues la universidad se ha visto afectada, lógicamente, como toda la sociedad, y desde luego, como somos universidades públicas, estamos al servicio de la sociedad, y lo que pretendemos es, en este escenario complejo, seguir cumpliendo de la mejor manera posible con nuestras misiones, que es la formación de los estudiantes, la contribución al progreso del conocimiento, que ahora en estos momentos se torna, si cabe, todavía más importante que en otros, y la transferencia del conocimiento hacia la sociedad. De tal manera que intentamos pues, contribuir con los argumentos que tenemos, con el conocimiento que tienen nuestros equipos, nuestros grupos de investigación, pues a desarrollar estas funciones. Claramente, creo que la sociedad se da cuenta en situaciones complicadas como las que vivimos, que las soluciones a estos retos que nos presenta de vez en cuando la vida, pues las soluciones vienen de la investigación, de la transferencia de ese conocimiento. Si vamos a tener vacunas, si tenemos vacunas, si tenemos tratamientos, es gracias a la investigación que se hace, y la universidad pública es donde se hace la mayor parte de la investigación en España. Así que creo que todos estamos plenamente involucrados en seguir cumpliendo plenamente nuestra primera función, que es la formación, la atención a nuestros estudiantes. Ese es el objetivo prioritario, pero también intentando contribuir en una situación compleja a ayudar a la sociedad a superar estos momentos. Ricardo, también reto importante para la Universidad de Salamanca, ¿no? Todo esto nos ha pillado por sorpresa a todos los sectores, y la universidad ha tenido que trabajar bien duro constantemente para poder afrontar esta crisis. Por supuesto, cuando hablamos de la universidad hablamos de miles de personas, de comunidades académicas integradas por miles de personas que están realizando, quiero subrayarlo, como la sociedad en general, como los profesionales en el ámbito sanitario, a quienes siempre damos las gracias,
como otros profesionales de servicios públicos y de empresas, un esfuerzo triplicado para mantener la docencia en condiciones de bimodalidad, con todas las garantías de seguridad, con muchísimas adaptaciones de los centros, con el personal de administración y servicios, que también son miles de personas que están duplicando su atención para que todas las instalaciones estén en condiciones de seguridad, y nuestros estudiantes, que están demostrando pues su capacidad de adaptación a unas circunstancias muy difíciles como las de toda la sociedad española, apostando por su formación de futuro. Y también quiero subrayar esa importancia que tiene la investigación, ¿no? Porque durante la pandemia la universidad no se paró en ningún momento, continuó realizando su trabajo en los distintos formatos a los que nos adaptamos, con los refuerzos de los campus virtuales, con todas las medidas de seguridad para la presencialidad en este momento, y los investigadores e investigadoras han seguido produciendo. De hecho, yo puedo decir que el año 2020 ha sido un año de productividad investigadora extraordinario, porque en sus espacios propios, privados muchas veces, y en los laboratorios, cuando pudieron utilizarse, los grupos de investigación han redoblado su dedicación al servicio de la sociedad. Entonces, la universidad, como todas las instituciones y las organizaciones en este momento, lo que tiene que demostrar es que queremos y hacemos todos los esfuerzos, cada persona, por estar a la altura de las circunstancias. Gracias, Ricardo. Me imagino que en la Universidad de Burgos los retos también importantes y también para estar a la altura, ¿no? Bueno, sin ninguna duda. Yo creo que esta crisis ha sido, lógicamente, un gran desafío para todos los ciudadanos y, lógicamente, también para las universidades, pero a la vez yo creo que ha sido un buen momento para comprobar la capacidad de reacción que tenemos en nuestros estudiantes, en nuestros académicos, en nuestro personal de administración y servicios, que ha demostrado no solamente ser capaz de seguir prestando el servicio que nos encomienda la sociedad, la universidad pública lógicamente paga la sociedad, nos debemos a ellos, no solamente hemos sido capaces de hacer eso, sino que yo creo que coincidimos en que hemos llegado a Navidades, hemos afrontado no solamente el final del terrible curso pasado, sino el inicio de este, y lo hemos hecho en unas condiciones que yo creo que ni siquiera nosotros nos imaginábamos que podrían llegar a ser así. Y sobre todo porque todas las crisis yo creo que son un buen momento de sufrir una catarsis y de que realmente demostremos qué son las cosas importantes. Ahora no solamente vemos que la investigación, como han dicho mis colegas, la ciencia es un elemento fundamental para el desarrollo social, es que además nos estamos dando cuenta de que quizás sea un elemento esencial también para la propia supervivencia de la especie, ¿no? Sí, creo que no estoy exagerando, ¿no? Sí. Y que efectivamente, pues en la universidad, que como bien ha dicho Antonio, se produce pues más del 80% de la investigación en nuestro país, pues ha respondido adecuadamente, y sobre todo que, como siempre decimos, las crisis muestran lo peor, lo mejor, y lo mejor ha sido también la solidaridad que desde la universidad se ha demostrado ampliamente desde el primer minuto y que se sigue demostrando. Por tanto, yo creo que todos tenemos que estar muy agradecidos a las comunidades universitarias por la respuesta responsable, rápida y eficaz frente a una pandemia tan brutal como la que estamos viviendo. Rector. Sí, yo por no reiterar, hago mías las palabras, todo lo que he dicho aquí anteriormente, y sí me gustaría incidir en un tema que ya ha abierto Ricardo, este tema, es de que no ha bajado el rendimiento de las universidades. Es algo que nos planteamos desde el primer momento, no podemos parar, tenemos que seguir, tenemos que adaptarnos, y el tema de investigación y de docencia, la gran mayoría de los profesores y personal de administración de servicio han tenido que hacer un esfuerzo extra y lo han hecho y bueno, los resultados están ahí, y por supuesto los estudiantes también en este sentido en cuanto a la docencia, pero no solo la investigación, en docencia ha habido que hacer ese esfuerzo. En septiembre el verano, antes de comenzar el curso, ya se decidió
que iba a ser la enseñanza presencial y que, bueno, si en algún momento, por unas situaciones determinadas, el Gobierno de Castilla y León decidía cerrar la enseñanza y tal, bien, pero hasta entonces seguiríamos con esa enseñanza presencial, que es la base de la enseñanza pública, y así lo hemos hecho, adaptada, por supuesto. Se ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido y, por supuesto, que esto ha sido posible hacerlo hasta ahora, y yo creo que con bastante eficacia y bien. Siempre hay cosas que corregir, por supuesto, en todo esto, y que se están corrigiendo, pero en general las universidades públicas, y en Castilla y León concretamente, yo creo que han dado una respuesta muy buena en este sentido. Ahora hablaremos del tema de la investigación que han sacado ustedes, es un tema súper interesante, pero antes me gustaría hablar de otro que también se hablaba antes pandemia, quizás ahora nos estamos centrando en cuestiones que tienen que ver con la pandemia, pues porque es lo que más surge, lo que tenemos de actualidad, pero ya antes de la pandemia se hablaba de un tema también muy importante, que es el de la transferencia del conocimiento, ¿no? En las universidades se enseña qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Luego las empresas se pueden nutrir de ese conocimiento y al final es la sociedad la que sale ganando con todo esto. Es un reto súper importante que no sé si antes de la pandemia y ahora también se está consiguiendo, o qué medios se están llevando a cabo para poder conseguirlo. ¿Quién quiere empezar antes? Usted. Que hemos terminado. Mira, lo primero que tenemos que entender todos es que la universidad actual no es la de hace 20 años, ni tampoco, ni mucho menos, está a años luz de la de hace 40 o 50 años. No tiene absolutamente nada que ver. Y sobre todo en este aspecto, en la enseñanza, en la investigación y en la transferencia. La universidad en este momento, con sus posibles lagunas, pero tiene muy claro la universidad que tiene que hacer esa transferencia y esa unión con las empresas, y hay diferentes programas en ese sentido para establecer, no solo hablamos de las prácticas, de los egresados, etcétera, hablamos de convenios, contratos que cada año se duplican, o sea, cada año van a más. Hay, ¿no? Mecanismos para llevarlo a cabo. Esos mecanismos, y se están haciendo. Los investigadores, hay investigación más básica, más aplicada, pero todos tienen muy claro que la tercera misión, no menos importante que las anteriores, de la universidad, de transferencia del conocimiento, se tiene que hacer de forma efectiva, no solo con empresas, instituciones, con la sociedad en general. No solamente es cuestión de empresas, es también sociedad, otros aspectos. Y yo creo que en este momento, y viendo la trayectoria, yo ya tengo una trayectoria de 40 años en la universidad de profesor, por lo tanto, el cambio es increíble, no tiene nada que ver, y se realiza esta transferencia. Y yo animo además a estas empresas, instituciones, sociedad, que además demanden a la universidad, demanden más todavía, porque a veces es un desconocimiento o sigue ese pensamiento de no, es que la universidad está aislada en su mundo. No es así actualmente. Entonces, que nos lo demanden. Manuel, entonces hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Sí, yo abundando en lo que dice el rector de León, porque quizá se conozca suficientemente en la sociedad que la universidad es lógicamente generadora de conocimiento, hace investigación, es donde se genera el conocimiento, pero es transmisora. Y no solo transmisora formando a profesionales, no solo transmisora en la enseñanza del día a día a los estudiantes, sino que también es transmisora de ese conocimiento a la propia sociedad, en muchos ámbitos. Como decía el rector de León, es que ya no tiene nada que ver la universidad esta que muchas veces todavía tenemos en la mente, en que parecía un lugar donde iban los estudiantes aislados. No, en este momento una de nuestras misiones principales, de nuestras actividades fundamentales, es justo esa relación con la sociedad. Muchas veces con el sector productivo, el sector empresarial, el sector industrial, pero también con las entidades, con las administraciones, con la propia sociedad, en lo que puede ser, por ejemplo, pues imagino que luego hablaremos también de ello, fijar población, el que de alguna manera nos preocupemos de lo que realmente preocupa a la sociedad. Formamos parte de la sociedad y esa es una de nuestras misiones principales. Y ahora se está demostrando, ¿no? Quiero decir, con la pandemia se está demostrando claramente, porque lo que necesita la sociedad lo produce los centros de investigación y, por tanto, la universidad. Ricardo. Bueno, yo me sumo a lo que han expresado tanto el rector de León como el rector de Burgos, y lo voy a expresar con algunos ejemplos. En la Universidad de Salamanca contamos con grupos de investigación que colaboran con el sector vitivinícola para la fabricación de vinos de autor. Grupos expertos en polifenoles.
es un sector importante en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, eso es transferencia de conocimiento, creación de nuevos vinos. O también colaboran con bodegas importantes de la Ribera del Duero, de Valladolid, nuestros grupos de investigación para la utilización de técnicas que evitan los productos químicos en la lucha contra las plagas, con feromonas de insectos. Esto lo pude comprobar in situ visitando una bodega importante de la Ribera del Duero. Pero también tenemos grupos de investigación de ingeniería que están ayudando a los grandes productores de la industria chacinera de Salamanca a la utilización de la tecnología de la inteligencia artificial en esa transición digital que es tan importante. O grupos que están desarrollando proyectos de mejor aprovechamiento en cubiertas de paneles fotovoltaicos para la transición hacia las energías renovables. O grupos de investigación en el ámbito sanitario que están desarrollando en una perspectiva interdisciplinar que aglutina distintas especialidades, sistemas de detección temprana del Alzheimer, salud, energías renovables, transición digital, transición ecológica, son los objetivos de desarrollo sostenible. No solo con empresas, también con entidades del tercer sector, lo han dicho mis colegas. Entonces, ese cambio estructural del modelo económico y social que vamos a tener que afrontar en el 21, en la pospandemia, que está en el Instrumento Europeo de Recuperación, en todas las políticas internacionales, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, solo es posible desde la transferencia de conocimiento. Potenciar el sector agroalimentario, que es un sector tractor en Castilla y León, potenciar las energías renovables, potenciar la sanidad, solo es posible con los grupos de investigación de las universidades públicas que están orientadas a la prestación de ese servicio concreto. Antonio. Bueno, pues mucho ya lo han dicho mis colegas, pero yo creo que hay que poner en valor la transferencia de conocimiento que ya se está haciendo en las universidades públicas de Castilla y León. Esto tiene que saberlo la sociedad, ya se hacen a través de los parques científicos y de todos los instrumentos que tenemos. Con los recursos que tenemos estamos haciendo, yo creo, una razonablemente buena transferencia de conocimiento. Por ejemplo, la Universidad de Valladolid es la segunda a nivel de patentes y registros a nivel nacional, solo por detrás de la Universidad Politécnica de Madrid, una universidad que está especializada en ese ámbito. Es decir, lo estamos haciendo razonablemente bien con los recursos que tenemos. Pero queremos hacerlo mejor, como decía el rector de León, queremos que las empresas confíen en nosotros porque nosotros estamos generando el talento, y el talento joven, y este es el futuro que tiene la región. El futuro que tiene la región es retener ese talento y que contribuya al progreso socioeconómico. ¿Y cuál es la mejor manera de ello? Que se enraícen en el tejido productivo, en el tejido socioeconómico, y ese talento contribuya a mejorar la eficiencia de nuestras empresas, la eficiencia de nuestras instituciones, y tengamos pues eso, gente que se quede nosotros con talento para que nos ayude a que esta labor que queremos hacer de las universidades y que la sociedad demanda, pues se haga de la mejor manera posible. Hablamos de transferencia, acaba de mencionar usted el talento. No sé si es una asignatura pendiente el tema de que a quienes formamos aquí en Castilla y León se queden también aquí en Castilla y León. Ojo, no viene mal tampoco que una persona que acaba de terminar su formación salga al exterior, aprenda idiomas, conozca otros aspectos del mercado laboral en otros países, pero que luego regrese aquí también con todo eso que ha ganado, ¿verdad? Porque al final es una inversión que se hace y que también debe retornar. No sé si es una asignatura pendiente que tenemos o cómo se puede hacer. Sin duda, es una asignatura pendiente sobre todo porque el sistema universitario público de Castilla y León tiene una gran capacidad de atracción. Es decir, que son muchos los estudiantes que vienen a nuestras universidades a formarse y no todos se quedan. Evidentemente, Ojo, perdone, si vienes porque la calidad de las universidades es excelente. Bueno, lo dice usted o lo dices tú, si me permites tutearte, con lo cual no lo voy a discutir. Pero quiero decir que efectivamente yo creo que ahora viene mucha más gente de la que luego se queda aquí, ¿no? Y evidentemente es bien conocido el gran problema que tenemos de fijar población, de despoblación y el papel que puede jugar la universidad, que yo creo que es crítico. Ya esa primera función de atraer a personal de fuera es fundamental, pero luego, claro, no lo podemos hacer solos. Necesitamos establecer las condiciones para que efectivamente se pueda quedar todos esos profesionales
esos programas. Tenemos programas de atracción de talento. Yo quiero poner un simple ejemplo como es el programa Beatriz Galindo, que es justo de atracción de talento, las universidades públicas de Castilla y León, es que estamos a la cabeza, las 4 además, a la cabeza a nivel nacional de España en la concesión de ayudas, es decir, que sí somos capaces de atraer claramente ese talento más especializado y desde luego lo que es la propia, no los investigadores, sino estudiantes, como decía anteriormente. Pero hay que fijar esas condiciones. Y ahí no cabe ninguna duda que tenemos que trabajar y mucho en lo que tiene que ver con el establecimiento de un mejor modo de vida rural. Por ejemplo, todos estos proyectos, como vamos desarrollando ahora mismo en la Universidad de Burgos, de establecer un valle digital, un lugar un poco al estilo del Silicon Valley en que se establezcan condiciones donde empresas de toda España y a ser posible de todo el mundo puedan desarrollar perfectamente su actividad y sea un punto de atracción. Eso se puede hacer porque Castilla y León tiene atractivos, tiene condiciones para ello. Pero claro, esto lo tenemos que hacer con todos los elementos, con todas las instituciones y desde luego con la ayuda de los políticos y de los que tienen esa capacidad de establecer esa política. Exacto, también se tiene que incluir a administración regional, a tejido empresarial, empresas. Por supuesto, ahí tenemos que trabajar. Yo quiero decir algo que comentamos muy frecuentemente. En este momento, la alianza entre las 4 universidades públicas de Castilla y León es histórica, en el sentido de que nunca tanto habíamos trabajado en la misma línea. También en esta debemos de buscar esa confluencia de intereses y sobre todo de energía, ¿no?, para desarrollar esos proyectos. No sé si el resto está de acuerdo con lo que ha planteado el rector de la Universidad de Burgos. Sí, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones diferentes. Una es la atracción de talento hacia las universidades, que se está hablando efectivamente. Cada universidad también tenemos nuestros propios programas para que esta gente que se ha formado o que formada en León o en Salamanca, me da igual, pero que puedan regresar en unas condiciones determinadas, tienen nuestros programas, pero son más pequeños, hace falta más fondos, hace falta más iniciativa a nivel local también, no solamente depender de programas nacionales o de programas propios de la universidad, como han hecho en otras comunidades autónomas, Mejores Pros Cataluña, por ejemplo. Entonces, para atraer a esta gente, y sí que viene, aunque se les dé unas condiciones de momento muy pobres inicialmente, luego ya pueden seguir, si se les da que decir, bueno, tenéis un futuro, entonces, bueno. Y a mí a veces me da hasta casi vergüenza ofrecer una plaza determinada con un sueldo determinado bajo a una persona que te viene con unos currículums que dices, madre mía, que por cuestiones personales, porque quiere volver a España, etcétera, pues vuelven. Y por esas perspectivas. Este es por un lado la atracción a las universidades, que estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido, en numerosos programas. Y otro es lo que es la atracción de talento o que se quede profesionales en Castilla y León. Y eso la universidad puede ayudar, pero las empresas tienen también que ver que esto es algo de futuro, que no solo consiste en una persona con un sueldo más bajo que en otro sitio, porque si no se van a Madrid. Madrid se ha dicho muchas veces como un aspirador que va recogiendo a todas estas personas. Y desde luego las personas, no solo las infraestructuras, que están muy bien y que son necesarias, pero las personas son las que hacen la sociedad y el desarrollo de la sociedad. Entonces, a nivel empresarial, creo, con toda la colaboración que podamos dar las universidades, que podemos plantear también cuáles son las líneas más prioritarias, quién se tiene que apoyar, dónde está el empleo, sea el mundo agroalimentario, rural, sea el etnológico, pero se tiene que definir un poco más. Ricardo. Bueno, yo creo que además de la retención del talento y la captación del talento, que son líneas en las que estamos trabajando las 4 universidades con decisión y también apoyadas por las políticas de la Junta, el desafío es lograr que todo el sistema educativo y por supuesto el universitario contribuya con mucha efectividad a orientar las vocaciones de las generaciones que vienen, que están tan preparadas, hacia las posibilidades y las oportunidades más claras de este territorio en el que se vive también. Volver a mencionar el sector agroalimentario no es redundante, porque ahí hay muchas oportunidades de futuro
y además no es deslocalizable el sector agroalimentario, pero todo lo relacionado con transición ecológica y transición digital tiene un gran futuro. Así que las universidades podemos actuar y estamos ofreciéndonos para hacerlo, y en este 2021 de manera especialmente destacada, como puentes entre el sistema educativo, los grupos de investigación y las empresas para generar nuevas iniciativas que den oportunidades a esas chicas y chicos que están cualificados. Y hay titulaciones, las tecnológicas, que deben ser reforzadas, las ingenierías y otras también, pero necesitamos mucha interdisciplinariedad, perfiles muy variados, también de humanidades, que detecten las oportunidades que la sociedad del nuevo siglo, marcada por esas líneas directrices de la sostenibilidad y la transformación digital, va a requerir. Y en eso estamos, ¿no? Y no hemos interrumpido ese trabajo por la pandemia, al contrario, lo estamos intensificando porque somos conscientes de la exigencia que viene tras la crisis COVID. Antonio. Bueno, yo, por supuesto, de acuerdo con mis colegas. Yo creo que la clave está en que como tú decías, nuestros jóvenes que formamos en las universidades públicas de Castilla y León, que luego, pues por supuesto, el mundo se les hace pequeño ya y estas nuevas generaciones pues tienen la mente muy abierta, es una de sus grandes virtudes, se atreven con todo y por supuesto que complementen su formación, como decías, pues aprendiendo idiomas, visitando otras instituciones, otras universidades, haciendo estancias en el extranjero o en sitios punteros, pero que luego tengamos la capacidad, el sistema tenga la capacidad de atraerles de nuevo para que toda esa capacidad que tienen ellos de desarrollarla la hagan plenamente integrados en la sociedad castellano-leonesa. Y como decía el rector de Salamanca, tenemos sectores clarísimamente donde se puede incidir digamos, en perfilarlos hacia un mayor valor añadido gracias a este talento, el sector agroalimentario, el sector de la automoción, que también mueve mucho en la región de Castilla y León, y por supuesto sostenibilidad y transición digital son clarísimamente objetivos donde pueden contribuir. Y el ámbito de la biomedicina y biosanitario, que desde luego estamos muy necesitados de que contribuyan con nosotros a mejorar la sociedad castellano-leonesa. Me gustaría terminar el programa hablando sobre un tema que han sacado ustedes a colación al inicio del programa, que es el de la investigación. Hablábamos también antes que la universidad no es un sitio donde solo van alumnos a aprender, sino que también se están llevando a cabo muchos planes o programas de I+D, de investigación, desarrollo, también innovación. No sé si la pandemia también, espero que haya demostrado que al final la ciencia, por ejemplo, es lo que nos va a salvar de esta pandemia. Que invertir y apostar por la investigación y la ciencia al final es una inversión segura, eficaz, ¿no? Entonces, supongo que los 4 rectores estarán de acuerdo que al final, hablábamos también de que el 80% de toda la investigación que se lleva a cabo en España se realiza en las universidades, un dato súper importante. Tienen aquí un micrófono, un altavoz, no sé si para reclamar más inversión, para reclamar esa atención, para mostrarle a nuestros espectadores que efectivamente las universidades son un motor importante de I+D. Sin ninguna duda, es nuestra función. Hasta hace poco casi diría yo que era el componente principal de los profesores universitarios. Ahora, desde luego, se prestan muchas, se ha hecho siempre, pero quiero decir que se está focalizando también en la docencia, pero la investigación es la base. Yo creo que lo decías muy correctamente, no hay investigación sin universidad y ninguna universidad puede existir si no hace investigación. No puede denominarse universidad a un centro que no haga investigación, porque es consustancial, como decía yo antes, con la generación de ese conocimiento. Lo que pasa es que ahora yo sí que me gustaría, al hilo de este ofrecimiento, aprovechar precisamente la ocasión para hacer ver que tenemos que replantear nuestro modelo de sociedad, de país. Estamos en un país en donde concentramos muchísimo en las grandes poblaciones,
en donde hay grandes urbes. Lo decía, me parece que era el rector de León anteriormente, que parece que la Comunidad de Madrid es una especie de aspirador y esto lo comprobamos en Castilla y León porque lógicamente somos limítrofes y lo que es, yo creo, evidente es que tenemos que replantearnos esta manera de vivir, porque la crisis ha planteado el gran problema, la crisis y por cierto la nieve en los últimos días, el gran problema que es acumular todo en los grandes centros de población. Y el sistema universitario de Castilla y León puede ser un elemento dinamizador muy importante que demuestra que se puede vivir mejor desarrollando las mismas acciones productivas, formativas, de desarrollo social y desarrollo económico en ambientes menos poblados, más rurales, pero que tengan esa preparación, esa inyección fundamental que lo da el conocimiento, el desarrollo, es decir, la actividad investigadora. La actividad investigadora lo es todo en una sociedad en donde no podemos olvidar que sin humanismo, sin que las personas, le veo al rector de Salamanca que seguro que también hablará de este tema, sin que todo lo que tiene que ver con la formación integral, ahora nos estamos incluso planteando titulaciones que sean muy transversales, que no sean ni de ciencias ni de letras, sino que sean formadoras de personas que tienen esa capacidad de liderazgo, de manejar situaciones complejas, pero que a la vez también tengan que saber de digitalización, de matemáticas, de física. Es decir, que yo creo que estamos también un poco volviendo al humanismo tradicional porque los ciudadanos necesitan esa formación más transversal. Ricardo, ya que la ha mencionado. Bueno, pues coincido plenamente. La inversión en investigación es una buena idea y tiene que incrementarse. Lo cierto es que en las 4 universidades tenemos centros de investigación que han sido destacados en el programa de la escalera de la excelencia de la Junta de Castilla y León, en distintas áreas. ¿De dónde van a salir los nuevos tratamientos contra el cáncer? De los institutos de investigación y los grupos que trabajan en esa línea. ¿De dónde van a salir las semillas que se adapten al cambio climático? De institutos de investigación que trabajen en organismos que puedan resistir las condiciones de presión de las próximas décadas, ¿no? Pero también hay que reivindicar, lo ha dicho muy bien el rector de Burgos, la investigación en humanidades, porque para comprender los problemas sociales necesitamos análisis de lo que ha ocurrido en la historia, de cuáles son los comportamientos sociales, y la ciencia básica, porque hemos hablado de transferencia, es muy importante, hemos hablado de soluciones concretas que da la investigación, como pueden ser las vacunas o los tratamientos en biomedicina, que son importantísimos, y todo eso sale de ciencia básica previa, de muchos proyectos cuyo resultado último no se alcanza a vislumbrar en el momento en que se plantea. Todas las aplicaciones de la nanotecnología en distintas áreas son el producto de investigación básica anterior. La ciencia básica y la investigación en humanidades no se debe descuidar, así que hay que trabajar simultáneamente en transferencia de conocimiento y soluciones concretas a los problemas de cada día y las demandas de la sociedad que deben ser atendidas, y proteger también a esos grupos de investigación que hacen ciencia básica, que investigan en humanidades, en ciencias sociales, porque las grandes ideas nacen ahí. Sí, bueno, en este tema de investigación casi es una redundancia el volver a decir que efectivamente en España tenemos un gran nivel de investigación acreditado internacionalmente sobre este tema, y sin embargo partimos de unos presupuestos en investigación que son bajísimos y en las empresas mucho más bajos, comparado con otros países. Entonces, bueno, lo primero, si se quiere trabajar en condiciones, se tienen que tener condiciones para trabajar, y eso lo da con personas preparadas y con equipos adecuados. Esa es la primera cuestión. La voluntariedad que se ha dado hasta ahora pues está muy bien y se sigue dando. El investigador pues no tiene horas y está ahí, pero tendría que tener más condiciones, sobre todo personal cualificado, además de equipos. Y en eso hay que hacer una inversión decidida.
en ese sentido. Que yo no tengo pocas esperanzas. Tenemos ya los que estamos aquí muchos años en el negocio, vamos a decirlo así, y venimos oyendo la misma canción de siempre. Es cierto que en los últimos años o en los últimos 20 años no tiene nada que ver las inversiones que se han hecho en investigación con respecto a otras anteriores épocas. Pero bueno, tiene que haber esa inversión. Y luego yo siempre digo algo que es decir, vamos a ver, ¿ustedes han visto alguna vez una huelga de profesores de universidad pidiendo que les incrementen el sueldo? O una huelga, una manifestación, lo que sea. Jamás, nunca. Sin embargo, todas las protestas están siempre dirigidas a que tengamos más fondos, más dinero, más medios, etcétera, curiosamente para trabajar más. Entonces, bueno, pues en fin, que esto no es un capricho y que desde luego, si yo por no otra vez decir lo que han dicho ya mis compañeros, sin investigación, sin ciencia, una sociedad no tiene futuro. Pero eso es lo que hay. Antonio, a ver si nos damos cuenta ya de una vez de este mensaje. Yo creo que la sociedad a veces está más concienciada y bueno, nosotros también intentamos a través de la divulgación que hacemos desde la universidad de concienciar a la sociedad de esa faceta de que es una inversión desde luego muy rentable el invertir en investigación. Y bueno, unas ideas muy básicas, reiterar lo que dice Ricardo, el rector de Salamanca. Es difícil alcanzar rentabilidad científica poniendo el foco específicamente en unos poquitos puntos. Hay que tener una base de investigación, nutrir a grupos de investigación para que crezcan y encontraremos luego, en ese desarrollo cómo despuntan en algunas áreas concretas. De tal manera que hay que regar a la investigación en todas sus áreas. Y sobre todo hay que hacerlo yo creo que con dos objetivos hoy. Uno, tener una financiación estable, unos programas estables de financiación. No podemos estar al albur de se inyectan unos fondos X que vienen de fondos FEDER. No, esto tiene que ser un proyecto de país. Apostamos o no por el conocimiento y por la investigación. Entonces, que sea algo estable, la apuesta por la investigación. Y yo estoy firmemente convencido que el futuro está en los jóvenes. Demos una carrera investigadora a nuestros jóvenes que salen bien formados de las universidades, que confíen en las universidades públicas, las de Castilla y León, como decías, tienen un muy buen nivel, que confíen en ellos, salen bien formados, demos las oportunidades para que los jóvenes se integren en los grupos de investigación. Si no, el envejecimiento de las plantillas que padecemos las universidades públicas nos va a llevar a que el horizonte temporal en el cual se puede desarrollar la investigación es muy corto. Entonces, apostemos por la juventud y demos estabilidad a las políticas de investigación. Apostemos decididamente como país por ello. Lo ideal sería que aprovechásemos la pandemia, ¿no?, para realizar ese cambio de sociedad o de modelo de país, ¿no?, que se requiere. Ojalá sea así. A los cuatro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por cedernos parte del tiempo tan preciado para contribuir en reconstruir Castilla y León, pues a todas esas ideas que esperamos, bueno, pues por lo menos que la gente lo conozca y ya que se cumplan, pues eso ya sería para otro programa, ¿verdad? Gracias a los cuatro por estar aquí. A ustedes les veo dentro de una semana. Gracias también al Consejo Económico y Social, al CES, por su colaboración. Hasta la semana que viene. Adiós.